muchas veces, ¿no? ¿Quién no ustedes ya ya han entrado a quirófano, ¿no es cierto? Han visto pacientes y quién no ha visto una herida, ¿no? Porque es el tema que vamos a hacer ahora. Entonces, además no es un tema desconocido, ¿no? Y es un tema que probablemente lo han visto bastante, y es un tema muy antiguo, desde hace 7.000 años en Egipto, hace 60.000 años se han encontrado plantas medicinales, porque el hombre siempre buscaba curar aquellas lesiones que se producían en el cuerpo, ¿no? Y en el siglo XIX, Pasteur, Lister han hecho algunos descubrimientos que han podido enseñarnos cómo manejar y cómo curar las heridas, ¿no? Y después, cuando ya se ha conocido las fases de la regeneración celular, la reparación celular, se entiende un poco mejor el manejo actual, pero no es un tema, como les digo, nuevo. A ver, ¿qué podemos entender? Hay muchas formas de decir qué es una herida, ¿no? ¿Qué es una herida para él? Ahora, yo tengo que hacerles preguntas para que para mantener un poco su atención, ¿no? Entonces es un tema que seguramente lo manejaba. A ver, ¿qué concepto tiene de herida? ¿Quién no se ha golpeado, quién no se ha hecho un corte alguna vez en algún dedo, en una extremidad? Todos. Hay muchas formas de clasificar una herida. Entonces, aquí tenemos tres conceptos, desde lo que dice la lengua española: lesión causada por un golpe, una caída, pérdida de continuidad de la piel, solución de continuidad del tejido por falta de absorción. O sea, aquel lugar donde haya solución de continuidad en la piel de cualquier parte del cuerpo se considera como herida. Y nosotros vamos a ver una clasificación inicialmente, porque es lo que nos interesa, para ver si es que es quirúrgica o no quirúrgica. Y quirúrgica es la que hace el cirujano. Y seguramente todos ya han hecho de cirujanos durante las prácticas. Entonces, esa lesión, esa solución de continuidad que el cirujano hace en cualquier lugar del cuerpo para poder hacer un procedimiento quirúrgico, bueno, pues es una herida hecha por el cirujano, ¿no? Y según este concepto que se tuvo en el año 94, se hizo una división para poder definir cuándo se consideraba una herida aguda o cuándo crónica, porque de eso va a depender el manejo que se vaya a hacer, ¿no? Pues no es igual manejar una herida aguda que una crónica. Entonces, este consenso determinó que las agudas eran aquellas que tenían menos de 30 días y las crónicas más de 30 días de evolución. Es un concepto general. Ahora, estas heridas, primero vamos a ver las agudas, tienen una serie de clasificaciones de acuerdo al tipo de lesión que se van a producir. Heridas contusas, cortantes, contuso-cortantes, punzantes, atricción, avulsión. Todas esas son heridas agudas y se van a producir algunas características particulares. La contusa no tiene bordes netos, la cortante con bordes netos, la contuso cortante, la punzante generalmente por arma blanca, la atricción se produce un aplastamiento, habitualmente en una extremidad, son bastante complejas. Avulsión, las que producen por arrancamiento, acolgajo, abrasivo, erosivo. En general son distintos tipos de heridas que se pueden dar en forma según el aspecto, ¿no? Y aquí vamos a tener distintos tipos de heridas. No se ve muy bien, lástima. Esta es una contusa. Probablemente las lesiones no se vayan a ver, las lesiones están por dentro. Tenemos abrasiones, tenemos problemas de lesiones incisivas, laceraciones, punzantes, avulsivas, amputaciones traumáticas. Y eso va a hacer también que las heridas
toman otra clasificación, si son simples o si son complejas, y es que no solamente hay compromiso de la piel, sino de otros sistemas más. Entonces también se puede dividir las heridas por su mecanismo de acción, porque dependiendo de cómo se han hecho las heridas, van a tener un mecanismo de acción. Podrán haber sido por arma blanca, por arma de fuego, por objeto contuso, por mordedura de animal, por un agente químico, por un agente térmico. En general, cualquier agente que vayan a producir va a definir cómo se ha hecho. Y aquí tenemos lesiones por arma blanca, ¿no? Y lesiones por arma de fuego. Estas lesiones tienen una forma especial, porque todos saben que la bala tiene va a ser todo un trayecto y que va a producir una serie de lesiones dentro. No es igual la lesión por un arma blanca que por un arma de fuego. Y hay unas características, por ejemplo, ¿no? Generalmente cuando ustedes van a ver una lesión, cuando está atravesado el cuerpo, por ejemplo, tiene dos orificios, uno de entrada y uno de salida. Entonces hay características que nos permiten definir que este orificio puede ser el de entrada o el de salida. Generalmente el de entrada es más pequeño, es redondeado y a veces hay tatuaje. En cambio el orificio de salida es de mayor tamaño, no hay tatuaje y los bordes están evertidos. Eso nos permite diferenciar algunas veces el tipo de orificio, si es de entrada o si es de salida. Pero les decía también que no solamente tenemos que ver las heridas por el agente, por el tipo de contusión, sino más bien si son simples o complejas. ¿Por qué? Porque el manejo va a ser distinto de una herida simple, en el cual solamente está lesionada la piel. Cuando una herida es compleja, ahí vamos a tener gran compromiso de vasos, de nervios, ¿no? Es distinto hacer una curación, un tratamiento de una herida cuando es simple que cuando es compleja. Y si es que hay o no pérdida de sustancia, o si es que son penetrantes o no penetrantes. ¿Qué es lo que va a hacer que sea penetrante? Que haya mayor compromiso de órganos, ¿no? Seguramente que ustedes han escuchado hablar de cuánto tiempo cuando uno hace una evaluación de una herida, pregunta, ¿cuándo se ha hecho la herida? ¿Y por qué es importante eso? ¿Por qué es importante saber en qué tiempo se ha hecho la herida? A ver, ¿por qué es importante saber cuándo o cuánto tiempo ha transcurrido desde que se produjo la herida? ¿Qué resolución tiene? Para ver si la herida está contaminada o está infectada. Que justamente el tiempo va a definir si es que efectivamente la herida está infectada, está contaminada, porque no es igual el tratamiento para una herida infectada que para una contaminada. Entonces eso es importante. Cuando hagan su anamnesis, cuando ustedes vean a un paciente, tienen que preguntar qué tiempo ha pasado y eso nos va a definir después cómo se encuentra esa herida, ¿no? Se consideran limpias aquellas que tienen menos de 6 horas de evolución y sucias aquellas que tienen más de 6 horas de evolución. Heridas complejas. Ejemplos de heridas complejas. Heridas en las que no solamente hay lesión de partes cutáneas, sino también hay lesión de órganos, lesiones de nervios, de vasos. Entonces el manejo de esas heridas no es igual que el manejo de una herida simple. Dijimos inicialmente que habían heridas agudas y que habían heridas crónicas. Las de más de 30 días de evolución son las heridas crónicas. Estas, por ejemplo, son las que se producen en los pacientes que tienen problemas de úlceras de decúbito. Esas heridas son totalmente distintas, tienen toda una forma de tratar y están clasificadas de acuerdo a su grado. La superficial solamente hay un eritema de piel, las de segundo grado hay pérdida de dermis y epidermis, las de tercer grado hay necrosis y las de grado 4 están con compromiso muscular u óseo. Y eso es importante porque el manejo es distinto. Entonces estas heridas tienen otra forma y otro tipo de manejo. La herida limpia es aquella en la que no hay infección, es aquella que se realiza con una técnica aséptica. Por ejemplo, cuando
Y esto ya hablando de heridas quirúrgicas, que es lo que nos interesa. No todos los procedimientos van a tener heridas limpias. Por ejemplo, una herniorrafia, por ejemplo, una tiroidectomía, tienen una herida limpia. Eso es lo que quisiéramos todos. La herida limpia contaminada es una herida donde el cirujano aparentemente hizo todo bien, pero en algún momento ha habido alguna transgresión de la técnica, ha habido contaminación, se ha abierto el tubo digestivo, la vía biliar o el aparato urinario. Entonces, esta herida ya no es limpia, sino es una limpia contaminada, porque se ha introducido un germen que puede venir, repito, del tubo digestivo, de la vía biliar o del aparato urinario. Aquí vemos como hay esa es una cirugía de vía biliar. Se aperturó el colédoco y hay trasvase de bacterias porque se ha abierto el tubo digestivo. Las heridas contaminadas son aquellas que tienen menos de 4 horas de duración o cuando se ha abierto un órgano hueco con diseminación, pero aquí no hay presencia de pus. Ya no tenemos una infección, es una herida contaminada, ya no es limpia contaminada. Un ejemplo de esto son los que se resultan por traumatismos en la calle o cuando se hacen intervenciones quirúrgicas donde ocurre un derrame de contenido digestivo, pero sin que haya una infección activa. No, lo más importante es que no haya pus. A diferencia de las heridas sucias, infectadas, donde sí hay producción de pus. Por ejemplo, una perforación de ciego, donde ya hay contenido básicamente de pus, ¿no? Eso es lo que va a diferenciar. Entonces, las heridas quirúrgicas serían de 4 tipos. La tipo 1, la limpia, la limpia contaminada, porque esa clasificación nos permite también hacer un manejo de las heridas. La tipo 2 es la herida limpia contaminada, por eso pueden decir que es una herida tipo 3, es una herida contaminada, que es una herida tipo 4, es una herida sucia e infectada. Pero algunos textos hablan de heridas tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, y está en relación a esta clasificación. Y aquí, entonces, ¿por qué sirve esto? Porque vamos a poder definir el riesgo de infección de herida, ¿no? Más que de herida de sitio operatorio, porque ustedes sabrán que ya no se habla de infección de herida operatoria, sino se habla de sitio operatorio. A ver, ¿qué diferencia hay entre infección de sitio operatorio e infección de herida operatoria? Para poder, porque de pronto yo hablo cosas que ustedes no las conocen. ¿Es igual decir infección de sitio operatorio que decir infección de herida operatoria? Sí. Yo los voy a decir, pero es un poco para que no sea un monólogo. A ver. Señorita. Usted, sí. ¿Qué diferencia hay entre una infección de sitio operatorio y una infección de herida operatoria? ¿O es igual? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo? Y la herida operatoria no se puede contraer también en el quirófano. Porque antes, cuando no existía el término de sitio operatorio, se hablaba de infección de herida operatoria y podía haber infección de la herida de cualquier operación, ¿no? De una apendicectomía, de una colecistectomía. Pero se maneja ahora, sí conocen, ¿no es cierto? Sí saben que ya no se utiliza el término de herida operatoria y se debe utilizar más el de sitio operatorio. ¿Pero por qué esa diferencia? Creo que el
Básicamente, sí, está por ahí el concepto, ¿no? La herida operatoria implicaba solamente lesiones en la parte cutánea, en la herida. Pero el sitio operatorio va más allá. Es un concepto más amplio, que no solamente va a ver la parte cutánea, sino va a ver los planos. De hecho, hay 3 tipos de infección de sitio operatorio. Disculpe que esté en inglés, pero así estaba en el libro que no. Además, el inglés debe ser no debe ser ajeno a ningún médico, ¿no? O sea, el médico que no sabe inglés, o sea, nunca es tarde para empezar. Yo lo aprendí también, no desde muy pequeño, pero el que no sabe inglés, en verdad, pierde bastante bibliografía, porque los libros que lean traducidos al inglés, esto entre paréntesis, ya de por sí un libro tiene 2 años más o menos en que se produce. Si ustedes leen un libro del 2012, están leyendo un libro del 2010, del 2011. O sea, y si es en castellano, olvídense, 3 años más abajo. O sea, estamos hablando de y un libro de más allá de 3 años, la verdad que lo ideal es manejar libros de máximo 4 años, ¿no? Dicen 5, pero entre 3 años debería ser lo que debería manejar como textos. Por eso es que es importante que hablen inglés. Bueno, entonces la infección de sitio operatorio se divide en 3 tipos. La incisión de sitio operatorio superficial, la profunda y la del órgano o espacio. Pero hay características para cada una. Y como pueden ver, no solamente implica la piel. La infección superficial, todas tienen que ver con 30 días. ¿Se acuerdan que hablamos de 30 días? Por eso es que se utiliza esa división de 30 días y menos 30 días. Porque todas tienen que ver con ese tiempo, con ese lapso. O sea, si nosotros tenemos un paciente que tiene más de 30 días, podría ya no ser una infección de sitio operatorio. Cuando ustedes sean internos, cuando sean algunos de ustedes cirujanos y tengan un paciente que han operado y tiene más de 30 días, habría que pensar que es otro tipo de infección, ya no referente al sitio operatorio. Pero esta superficial no solamente tiene que tener 30 días, sino que tiene que haber un compromiso. Ese va a la piel y al tejido celular subcutáneo. Esa es la superficial. Y tiene que haber por lo menos uno de los siguientes signos: que haya una descarga purulenta, que se haya aislado un germen, que haya por lo menos un signo de infección, que puede ser dolor, que puede ser rubor, cualquier signo de infección, y que haya sido abierto deliberadamente, y que ese diagnóstico tiene que haber sido hecho por un médico, por un cirujano o por el médico que los está tratando. Entonces, esto es lo que se refiere a infección de sitio operatorio superficial. Pero, cuando se habla de una infección de sitio operatorio pero profunda, esta no solamente va a los 30 días, sino aquí en este caso sí hablamos de hasta un año. Cuando hay prótesis, por ejemplo, los que están haciendo traumatología, si alguno ha tenido la oportunidad de ver un recambio una artroplastía de cadera, no sé, de cualquier articulación, esas prótesis que colocan pueden infectarse, pueden producirse una infección de sitio operatorio profunda, pero ahí sí tenemos que tener más de hasta un año. O sea, si tenemos 9 meses, sí debemos pensar que esa infección puede ser por la operación, por la prótesis, y tiene que cumplir, y ya no solamente está limitado al tejido celular, a la piel, sino que va a haber compromiso de tejidos más profundos, y que tiene que haber igual alguno de estos, no tiene que haber el contenido purulento, puede haber dehiscencia, puede haber uno de los síntomas, fiebre mayor de 38, por ejemplo, alguna evidencia de infección directa a la examinación, y siempre tiene que ser hecho por un médico
tratante o un cirujano. Y cuando hablamos de infección de órgano o espacio, también va entre 30 días, hasta los 30 días, o hasta un año, si es que hay una prótesis. La diferencia es que aquí la infección está en cualquier parte que se ha manipulado, además de la incisión. Cualquier parte que esté involucrada, además de la incisión, va a corresponder a una infección de órgano o espacio. Y también hay que cumplir con estos criterios. De drenaje turbulento, que se haya aislado el germen, evidencia de infección y que haya sido diagnosticado por un cirujano, por un médico que lo está tratando. Esto es importante porque cuando hagan ustedes, a muchos dentro de un año y algo más, ustedes van a hacer su tesis, ¿no? Y les gusta mucho hablar de las infecciones, porque es un tema que es muy frecuente, la infección de sitio operatorio. Entonces, cuando hagan sus criterios para poder, sus criterios de elección y cómo van a definir, tendrán que utilizar esta tabla, que es importante. Entonces, decía que las heridas, y aquí están tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, van a estar en relación con el con la infección de sitio operatorio. Obviamente, las que tienen más o menos el riesgo de infección de sitio operatorio de una herida limpia es del 1 al 5%, la limpia contaminada de 2 a 9%, y la clase 3 y la clase 4 van entre 3 a 13%. Son las que se tienen mayor riesgo, ¿no? Obviamente. ¿Qué es lo que va a pasar cuando hay una herida? Si nosotros no hacemos nada en la herida, igual se va a producir una serie de cambios. Y todo este procedimiento, este proceso por el cual se desarrolla una serie de procesos biológicos que buscan recobrar la integridad de la arquitectura como estaba antes, se denominan cicatrización. Y tiene 3 fases: la inflamatoria, la proliferativa y la maduración. Esas 3 fases se van a producir así nosotros no hagamos nada. Por eso es que sí hay que tratarlas, porque a veces ese tipo de heridas que quedan con cicatrizaciones viciosas, ustedes deben haber visto, algunos tienen queloides o algunas heridas, cicatrices más grandes de lo normal. Es porque se ha dejado libres y no se ha hecho el tratamiento. Entonces, por eso es importante, una vez que hay una herida, hay que repararla. Si uno no sutura una herida, se va a cicatrizar, pero la cicatrización va a ser viciosa, no va a ser igual que una cicatriz normal, porque el proceso se va a hacer. Nosotros no trabajamos en ese procedimiento, igual va a haber la cicatrización. ¿Y qué es lo que va a caracterizar a cada fase, ¿no? Dije la primera fase, que es la inflamatoria. La inflamatoria va a empezar apenas se ha hecho la injuria. Apenas se ha hecho la lesión, va a empezar esa fase. Y lo primero que va a haber es hemostasia, va a haber vasoconstricción, se va a operar toda la cascada de la coagulación, que va a traer como consecuencia que se forme el coágulo, y lo que va a constituir esa matriz que va a permitir que la herida se regenere. Posteriormente va a haber vasodilatación, migración de polimorfos nucleares y macrófagos, con la idea, con la función de poder limpiar la herida de bacterias. Se van a producir entonces una serie de sustancias que van a estimular la aparición de tejido granulatorio y angiogénesis, o sea, van a haber más vasos. Más o menos esto dura 5 días de una herida con cierre primario. La siguiente fase, que va desde el segundo día hasta la tercera semana, en una herida no complicada, va a tener un proceso
por el cual van a aparecer los fibroblastos, ¿no? Esto es lo que caracteriza esta etapa. Estos fibroblastos son los que van a formar el tejido de granulación y esto es lo que va a producir que se recanalicen los vasos linfáticos y se formen capilares sanguíneos. Aquí va a haber un proceso de epitelización, va a haber migración celular y vamos a tener que en la herida va a acontecer una contracción y se van a producirse la transformación de los fibroblastos en miofibroblastos. Entonces aquí va a haber, lo importante es la formación de colágeno, ¿no? La última fase, que es la fase de maduración y remodelación, que puede ir desde el día 15º hasta que se logra la cicatrización, que puede ser 6 meses hasta un año. O sea, la cicatrización no es inmediata, es todo un proceso muy largo. Y aquí el evento principal es que va a haber una epitelización, ya va a haber un aumento progresivo de la fuerza tensil, hasta un 70-90%. Y todo esto ocurre por remodelación del colágeno. Entonces, cuando el colágeno no se remodela adecuadamente, va a traer como consecuencia que se formen las heridas, las cicatrices hipertróficas y queloides, que era lo que les estaba diciendo. O sea, en esta etapa es donde se van a ver los problemas esos de cicatrices hipertróficas y queloides. ¿Cómo es la cicatrización? Porque no toda la cicatrización es igual. Ustedes seguramente que han escuchado qué es una cicatrización primaria o por primera intención. Cicatrización secundaria, segunda intención, de tercera intención, de cuarta intención. A ver, ¿qué entiendes por una cicatrización primaria o de primera intención? Es la cicatrización que cualquier cirujano espera. Es la cicatrización que el cirujano piensa que o quisiera que suceda. Es aquella en la que inmediatamente se ha producido la lesión, dentro del tiempo, o sea, no está contaminada, no está infectada, la afrontamos, la cerramos. Esa es la cicatrización por primera intención. Hay mínimo edema, tiempo breve, eso es lo ideal, ¿no? Lo que todo cirujano quisiera encontrar. No siempre se puede encontrar, porque no todas las heridas las podemos cerrar inmediatamente. ¿Y qué es una cicatrización secundaria? La primera es la que el cirujano busca hacer. ¿Qué es una cicatrización secundaria? A ver, seguro que ya lo leí. No, pues leer. Vamos, ¿qué son así? La medicina no es tan difícil, sí. O sea, hay que ser menos memoristas y más lógicos. La primaria es la que se cierra. ¿Qué puede ser la secundaria? Porque hay una terciaria y una cuaternaria. Pero si nosotros hacemos un análisis de lo que estamos diciendo, lo van a poder decir. O sea, no se aprenden las cosas de memoria. De todas maneras es necesario tener conceptos básicos para emitir un diagnóstico, pero la medicina no es emitir conceptos así de paporreta, ¿no? El paciente, recuerde, no llega diciendo yo tengo apendicitis. No viene así, ¿no es cierto? No viene. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es revisar todos los signos, síntomas que saben, hacer un análisis lógico, con un examen, con una serie de procedimientos y obtener un diagnóstico. Por eso es que es importante que no sepan qué cosa es una cicatrización secundaria. La primera ya les dije. ¿Qué es una cicatrización secundaria? A ver. Sí. Algunas veces nos vamos a encontrar con heridas que
están muy sucias y no podemos suturarlas. Hay que dejarlas así, porque haríamos mal en cerrarlas. La cicatrización va desde las capas profundas y desde sus bordes. Y se forma gran tejido de granulación. Y la cicatrización es muy lenta y generalmente deja una cicatriz que no es estética. O sea, esto no es lo recomendable, pero a veces tenemos que hacerlo porque tenemos una herida que está sucia. O sea, una herida que tiene más de 6 horas, 8 horas, 10 horas, no la podemos cerrar. Eso me pueden decir, varias veces me han comentado, doctor, he suturado en la emergencia a un paciente que venía y le pregunté, ¿cuántas horas han sido? Algunos sí responden, a otros no, y me dicen, ¿igual la cerraron? Sí, la cerramos, era difícil, pero igual la cerramos. Lo más importante no es cerrar una herida, lo más importante es saber cuándo cerrar la herida. Y si la herida tiene detritos, si tiene signos de que está infectada, está contaminada, no hay que cerrarla, hay que afrontarla nada más. Pero estas heridas que se cierran, que se cicatrizan por segunda intención, tienen ese problema, ¿no? Que van a producir una cicatriz viciosa. Y a veces tenemos una cicatrización terciaria o por tercera intención. ¿Y qué es eso entonces? ¿Quién me puede decir que es una cicatrización terciaria o por tercera intención? ¿Cómo? Es una herida que dejas, o sea, viene de todas maneras contaminada, pasan las 6 horas, dejas que todo el cuerpo llega a cerrar, pero de todas maneras llegas a... Pero esa es la anterior, esa es la que se deja, o sea, la anterior, la de segunda intención, no hace nada. En este tipo hay algo que la caracteriza. Y ahí dice cierre primario diferido. ¿Alguna vez se han hecho traumas ustedes, no? ¿Han visto las fracturas expuestas? ¿Qué es lo que hacen? Lo primero que hacen, ¿qué es lo que hacen con Lavado. una limpieza quirúrgica? Eso es lo que hay que hacer. O sea, en estas heridas lo que se hace es hacer una limpieza quirúrgica. Después de que se ha hecho limpieza quirúrgica, se hace la sutura. Se deja, se difiere para después hacerlo. La primera es el cierre primario, es en la que el cirujano la cierra inmediatamente. Esa herida es la herida más bonita, la que no va a pasar nada. La de cierre secundario es en la que solo el cuerpo va a hacer la cicatriz.